La gente me saluda con mucho afecto. Comedia musical, si no hubiera sido... Mi padre lo golpeó. ¿Usted qué colecciona? Todo el mundo coleccionaba cosas. Yo no colecciono nada. No, es que nadie pierde el niño. Pues sí, Tiene ya, mucho que ver a la que yo le aprendí y de pronto Calistazo también le aprendió algo a ella. Muchas cosas. Una mala. Qué bueno estar en contacto nuevamente con ustedes que nos ven a través de esta pantalla de Televida Internacional en Perfiles. Nuestra invitada en el día de hoy es una mujer sinónimo de solidaridad. Siempre ha destinado muchas horas de su tiempo al trabajo por los más necesitados, por los demás, por el bienestar de quienes no lo tienen todo. Hoy en nuestro programa, doña Lucía de la Cuesta. Qué bueno que aceptó esta invitación. Este momento lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Doña Lucía, gracias por venir. Gracias. Yo estoy aquí muy contenta. Me encanta poder conversar. Es casi uno de mis hobbies, porque es como conoce uno más las personas. Y qué bueno estar aquí. Muchas gracias. Para empezar a hablar de su vida, de su historia, de todo lo que ha hecho en la vida, hay que hablar de su señor padre y de su señora madre, porque hay que entender de dónde viene usted y por qué ha logrado hacer lo que decíamos al principio, una entrega por los demás. Hay que hablar de don Julián y de doña Raquel. Eran dos personas maravillosas, llenas de matices diferentes. Mi papá, un estudioso y un filósofo, mi mamá una mujer muy práctica, combinaron en forma maravillosa esa diferencia, se querían mucho, nos dieron un ejemplo de un matrimonio muy estable. Doña Raquel fue una mujer de avanzada, ¿cierto? Mucho. Como que no era de esa época. Mucho. Mi mamá pues en todos los sentidos era una mujer de avanzada, trabajaba mucho por los demás, de pronto también nos dejó ese ejemplo. Ella fue fundadora y trabajó mucho tiempo en la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Sí. La primera mujer que manejó carro en Fue Medellín. la primera mujer que manejó carro. Le decían, yo no sé si cariñosamente, pero le decían Raquelona. Raquelona. Sí. Doña Raquelona. A ella le tocó asumir un papel que tal vez no era el de ella desde los 13 años, porque su papá murió y ella era la mayor de 5 hermanos. Y le tocó manejar todas las cosas de la familia y por eso le decían Raquelona. Hablemos de sus hermanos, o sea, ese hogar, el de don Julián y el de doña Raquel, produce una hermosa familia. ¿Quiénes son sus hermanos? Sí. Mis hermanos son Hernán de la Cuesta, que es un hombre muy especial, nos queremos mucho, vive y está muy bien ahora. Ha sido un creador de empresas, él creó Inbamer Gallup con su esposa, que también es una mujer admirable, Dalia Ocelis. Y mi hermana Nuri, que era bastante menor que yo, murió muy joven, causando un dolor de esos que uno como cristiano como que lo entiende, pero le da dificultad aceptarlo. Y le hago una pregunta a don Hernán, ¿qué es lo que, diríamos usted, destacaría de la vida de su hermana? Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias. De mi hermana hay muchas cosas que destacar. Primero que todo, su bondad. Tiene siempre una palabra de consejo, tiene una palabra tranquilizante para todos los que la solicitan o acuden a ella. En fin, es un pozo de bondad. ¡Qué sorpresa! En segundo lugar, admiro su energía y su voluntad para las obras que emprende. Es una mujer incansable. En tercer lugar, admiro su convocatoria en la familia. Pues aquí le estamos haciendo un homenaje a ella. Salúdela, don Hernán. Buenas tardes, doña Lucita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito? Te están preguntando muchas cosas, pero muchas gracias por tus buenos conceptos. ¿Cómo estás tú?
Bien, afortunadamente, mi Eso hijita. me alegra mucho. Pues a don Hernán lo queríamos tener en línea simplemente para hacer referencia a esos comienzos de la vida de doña Lucía, tan importante pues para nuestra sociedad frente al apoyo a las demás personas. Don Hernán, gracias por estar y por habernos regalado estos 2 minuticos de su vida. Con mucho gusto. Chao, hermanito. ¿Algo tienen de especial los de la Cuesta? Yo creo que sí, ¿sabes? En general la familia de la Cuesta es una familia que disfruta mucho con cosas sencillas, Sí. especialmente con la música, los recuerdos de mis abuelos, de mis tíos, todos tocando algún instrumento musical. Son unos recuerdos muy hermosos que lo llevan a uno a disfrutar también de cosas sencillas. Y a querer mucho la familia. Era Sí. una familia muy unida, la de la Cuesta. Hoy conservan una estudiantina que para mí es un orgullo, entre todos los jóvenes siguieron esa costumbre. Lastimosamente yo no sé si no tocar la puerta, pero bueno. Claro. ¿Cómo llega el amor a su vida? A ver, en la época mía, desde muy jóvenes, nos casábamos. Yo encontré a William, que es mi mayor orgullo. Estuvimos 48 años casados, hace nada cumplimos 50, pero ya él falleció. Cuando tenía yo unos 15 años, yo jugaba ping-pong y él jugaba basquetbol. Desde ahí empezamos a conocernos y a querernos. ¿Y Estuvimos dónde? de novios muchos años. Ajá. ¿Se encontraron dónde? ¿En el colegio? No, él jugaba un partido de basquetbol y yo estaba con Hernán, mi hermano, que éramos muy amigos viéndolo, y de pronto saltó un jugador con mucho fragor en el partido y cayó encima de nosotros ahí en las instalaciones de la Colombiana de Tabaco, y entonces se volvió a levantar rápidamente y Hernán me dijo: ese es Londoño. Pues Londoño a la salida nos estaba Ajá, esperando. Sí. Empezamos un noviazgo muy lindo, muy lindo. Y después un matrimonio bastante hermoso, porque éramos también el día y la noche, pero nos complementamos mucho, yo lo quería mucho y él también. Sí, Fue un matrimonio muy feliz. claro. Don William ya no está con nosotros aquí en la tierra, seguramente nos ve en el cielo a través de Televida. Hay que decir que también don William empezó muy al lado suyo a formar unos hijos, hijos que hoy ocupan cargos muy importantes en nuestra sociedad, pero lo más importante es que recibieron de ustedes dos el valor de la honestidad, del trabajo, y eso mismo que decíamos de doña Raquelón, esa Sí. entrega por esas personas que tienen menos. Es verdad, tuvimos 5 hijos, a cuál de todos mejor. Yo soy una admiradora fiel de todos ellos, porque cada uno a su manera de ser tiene grandes cualidades. Yo me siento muy orgullosa de ellos. Y a su vez han conformado sus familias, y tengo 11 nietos, que son mis tesoros. Sí. O sea que sí heredaron muchas de las condiciones de William, que era un hombre ejemplar por su honestidad, por su responsabilidad, por su dedicación al trabajo. Era un hombre maravilloso, y yo ahí le ponía el tintecito de alegría. Hay uno de sus hijos, Jorge, que al preguntarle cuál es esa percepción que tiene de su señora madre, responde lo siguiente. Digamos, si fuera a condensar algunas virtudes de mi madre, me concentraría quizá en 3. Una, la alegría. 2, el entusiasmo. Y 3, una vocación de servicio. Esas, digamos, son 3 características muy preponderantes de ella. O sea, es muy difícil encontrar a mi mamá triste, muy difícil, aún con las penas que tuvo hace 5 años de la muerte de mi padre y de mi hermano mayor. Aún conserva, digamos, rasgos protuberantes de alegría. El entusiasmo, pues fácilmente puede ser la primera que se acuesta, perdón, la primera que levanta y la última que se acuesta en la casa. O sea, la agenda de mi mamá puede ser tan congestionada como la agenda mía, y me lleva 30 años de ventaja.
Bellos, ellos son divinos. ¿Y ese entusiasmo de dónde lo saca? Pues de buenas que soy y de Dios. Yo pienso que cuando uno tiene claro que es hechura de Dios, vive feliz. ¿Qué más puede hacer? O sea, es un regalo la vida a diario y entonces hay que aprovechar ese regalo con entusiasmo. Yo creo que siempre he sido alegre, se lo debo mucho a esas familias que te contaba ahora, a que he sido muy de buenas. Es que ¿qué es lo que yo no he tenido? Un marido extraordinario, unos hijos increíbles, facilidad para vivir. Casi que cuando a mí me dicen que soy generosa me da como remordimiento, porque en realidad yo doy mi tiempo es porque todo lo he tenido. Sí. Usted dice, sí, ha recibido mucho y recibió mucho de doña Luz Castro de Gutiérrez. Mucho. Le aprendí mucho y recibí regaños porque Luz era de una vitalidad impresionante. Entonces cuando llamaba a la casa a las 7 de la mañana y uno no estaba listo para salir a trabajar, era, pero ¿qué es eso? Lucía, a estas horas y no estás lista. Era una mujer increíble. Le aprendí muchísimo. Podríamos decir que a usted la marcaron doña Raquel, su señora madre, y doña Luz Castro de Gutiérrez. Sí, en el tema del servicio sí. Casi que no se podía uno quedar atrás. Claro. Hay una anécdota que queremos traer en este momento aquí a Perfiles, nos la cuenta su hijo Jorge, mire. Después de trabajar con Luz Castro, a ella le da por entrar a estudiar psicología en la Universidad de Antioquia. Y era muy gracioso y fue hasta muy interesante ese periodo en nuestra casa porque pues ella buscaba las clases que fueran por la mañana después de que mi padre saliera a trabajar. Normalmente mi casa es una casa tradicional, donde ella cumplía sus funciones de ama de casa tradicional, atendiendo, digamos, a su marido hasta que él saliera para la oficina, pero en tanto él salía para la oficina, ella rápidamente empacaba sus cuadernos y salía para la universidad y bregaba a llegar antes de que, también en esa época pues se almorzaba en las casas, o sea, mi papá venía a almorzar y entonces ella le tenía que llegar antes de la hora de almuerzo y tener como todo muy listo y normalmente pues encontraba uno que la corchaban continuamente en sus estudios de psicología. Creo que lo que recibió fue mucha varilla en términos académicos porque evidentemente aunque tiene una capacidad de entender el mundo y de relacionarse con la gente muy alta, pues cuando la sometieron al ritmo académico le quedó muy duro. Entonces estudió algo de psicología, yo creo que con un rendimiento académico muy bajito, pero aún así después de eso le empezaban a decir doctora. Entonces ya de pasar a ama de casa se convirtió en doctora. Como hijo sí tengo un agradecimiento muy grande de esa vocación de servicio. Nos la ha transmitido a todos, en nuestro diario vivir, digamos, estamos muy pendientes de tratar de colaborar a que esta sociedad progrese y eso indudablemente mi madre tiene una influencia altísima en ese accionar nuestro, en esa forma de pensar. Y lo segundo, digamos, la alegría que ella transmite al hogar es una cosa para agradecerle eternamente. O sea, mi casa es una casa alegre y en muy buena medida por ella. Tan bonito, tan de buenas. Yo no te digo que soy muy de buenas. Dice muchas cosas. Eso de salir a estudiar a la universidad sin que su señor esposo se diera cuenta. Aquí te confieso que no gané un solo examen en todo el estudio. Entonces mis hijos decían que lo más importante en la vida de la casa era la reeducación mía, porque entonces yo ya no volvía a cantaletear a nadie que perdiera exámenes. Era dificilísimo. Pero entonces salía a hurtadillas, como dicen, sin que se diera cuenta el señor. Claro, estamos hablando de un momento. Hurtadillas sí, porque William tenía jornada continua. Y entonces yo aprovechaba esa hora para llegar a la universidad, pero es un recuerdo tan lindo. Sí. Yo disfruté tanto esos tiempos de universidad porque siempre me provocó hacerlo, pero a los 18 años ya estaba casada.
Fue muy linda época. De psicología no aprendí nada. Me angustié muchísimo porque estudiar psicología cuando uno ya tiene hijos es tremendo. Empezar a ver todo lo que él hizo que no debía haber hecho, pero lo disfruté y algo aprendí, aunque no tuve nunca notas. Y ese doctora no me lo merezco. Hizo usted ahorita un comentario de que se emocionaba al escuchar el testimonio de su hijo. Más adelante vamos a hablar de una faceta un poco triste de cuando parten seres queridos y que usted los asume de una manera muy fuerte. Eso en unos segunditos cuando regresemos a Perfiles, hoy con doña Lucía de la Cuesta. Usted ya compartió la primera parte de este encuentro con doña Lucía de la Cuesta aquí en Perfiles y le había dejado antes de hacer el corte una pregunta, porque una característica de la cual siempre hablan de usted es su alegría, su entusiasmo, pero hay dificultades y falleció su esposo, falleció su hijo Juan Luis Londoño de la Cuesta. ¿Cómo asumir esa tristeza? ¿Cómo lograr superar esa dificultad? Es terrible, César. Solo el deseo de no causar más tristeza después de semejantes penas me llevó a reflexionar, bueno, ¿qué hacía? O me entregaba a la pena o trataba de seguir viviendo y siguiendo un ejemplo lindo que nos dejó Juan Luis también, de servicio y de gastar la vida, la que nos quedaba. O sea que no fue fácil, eso fue terrible. Claro, lo está viendo muy joven. ¿Qué característica podría destacar usted si estuviera hoy llenando una hoja de vida de su hijo? Juan Luis era un hombre excepcional desde muy niño. Yo recuerdo que era tanto el deseo de estudiar y de leer que cuando tenía 2 añitos y medio nomás se levantaba y desbarataba. Él lo llamaba el periódico, antes de que el papá lo cogiera. Lo abría, lo cerraba, después fue un estudioso permanente. Tanto que en esos momentos tan duros, yo decía, por Dios, semejante esfuerzo contra una montaña, semejante, que afortunadamente la fe en esos momentos sí que ayuda. Y me decía un padre a quien aprecio mucho, que ya no es padre, Gonzalo Gallo, me decía, mira Lucía, tranquila, uno se lleva a la otra vida lo que aprendió y lo que sirvió. Y a mí eso me fue consolando y 8 días antes de Juan Luis morirse, había llegado a la casa con todo ese escándalo que él mantenía porque tenía el volumen dañado, hablaba muy duro. Y me dijo, oiga gorda, no se vaya a acostar, que los niños están muriendo de hambre, que es lo que hacen esas ONG que ustedes cantaletean tanto. ¿Qué niños vamos a educar? No te vas a acostar. Y creo que no me va a dejar acostar. Eso es verdad. Sí. Hablemos de los amigos, porque yo me imagino que esa mujer entusiasta, alegre, solidaria, en la intimidad tendrá siempre su música que la acompaña, sus artistas, un buen libro. ¿Cómo es doña Lucía en esa intimidad, cuando no está pensando en el trabajo y en hacer el bien? A ver, ahí sí que me ha dado duro la soledad, porque en realidad yo el trabajo en Confama lo he hecho con un amor. O sea, para mí es otra de las alegrías poder trabajar en una entidad como Confama, que es todo servicio. Entonces tenía 2 asesores maravillosos. Yo no soy una persona, pues ya viste que no gané un solo examen, entonces académicamente no soy así la maravilla. Ajá. Pero tenía 2 asesores que eran mi marido, que siempre cogía mis documentos de trabajo y en 2 boliones me decía, ay, no hablen tanta bobada, vea, lo importante es esto. Y Juan Luis igual. Entonces se me acabaron mis 2 asesores y yo trato de estudiar los documentos cuando llego.
También leo, veo televisión, me encanta. Sí, Me hoy encanta. su trabajo exactamente, ¿cuál es? Yo soy en Confama coordinadora institucional. Tengo un nombre muy elegante que me dio Marinesa, aunque en el fondo soy es una mariposa, donde me necesitan voy. Y trato de hacer concertación en los quehaceres de Confama con otras entidades, porque tal vez esa es mi característica, me gusta coordinar. Aquí desperdiciamos mucho trabajando todos en todo, sin pensar en hacer las redes necesarias. Entonces ese es mi trabajo, lo disfruto. También, como te digo, la música me encanta, me encanta leer, me encanta el computador. Sí. Aprendí después de vieja y lo disfruto muchísimo. Y cultivar amistades. Cultivar amistades mucho. Mire. Tengo tantas amigas buenas, tantos y tantos amigos. Y una amiga de esas, de las que usted menciona, se vincula también a este recorrido por la vida de doña Lucía. Ella tiene muchísimos rasgos positivos, porque es una mujer de muchos valores. Pero yo quiero destacar uno que a mí me impacta permanentemente, y es la capacidad que tiene Lucía de establecer relaciones. Y no solo relaciones pues en el plano personal, relaciones de ella, sino su capacidad para inducir a otros a establecer relaciones. Me parece que Lucía es una gran tejedora de relaciones. Y todos sabemos que realmente la vida social y la vida personal de cada uno de nosotros está en buena medida hecha a base de las relaciones que uno sea capaz de establecer o esa sociedad sea capaz de establecer. Y en el mundo contemporáneo se habla permanentemente de lo importante que es hoy en día la capacidad de la asociatividad, la capacidad de llegar a acuerdos y trabajar conjuntamente para lograr esos objetivos comunes, y yo creo que ese es el fuerte de Lucía. Lucía, tú eres una gran amiga y has sido muy importante en mi vida personal en los últimos años. Es gracias a ella como yo he entrado a trabajar en algunos sectores que, si bien eran importantes para mí, yo los mantenía en un segundo plano porque mi vida fue casi toda una vida académica en la universidad. Y a raíz de algunas circunstancias personales, entré en mayor cercanía con Lucía, quien conozco pues desde hace mucho tiempo, y creo que a ella le debo en muy buena medida algunas de las relaciones más bonitas y más fecundas y más enriquecedoras que yo he establecido. Por eso yo la valoro enormemente como amiga, y en particular dentro de nuestra amistad, esa capacidad de ella para establecer relaciones, para mantenerlas, porque ella es una persona muy fiel. Ella sigue insistiendo en la relación, en la amistad, aunque haya fallas, y yo creo que eso es lo que yo le quiero agradecer. El verbo que más conjuga Lucía es servir. Ella establece relaciones no es para tener conocidos o incluso amigos o admiradores, que los tiene pues por montones. Incluso creo que ella las establece es fundamentalmente en aquellos ámbitos donde ella ve que puede prestar un servicio o que las personas que ella induce a establecer relaciones entre ellas pueden prestar un mejor servicio. Estoy orgullosísima porque ella sabe todo lo que le admiro y lo que le he aprendido. Hemos hecho una amistad muy hermosa, pero es que Beatriz es una mujer espectacular. Le he aprendido todos los días. Dos preguntas finales. Se acaba el tiempo para poder dialogar más con doña Lucía. La primera es preguntarle por el panorama del país. ¿Ve una luz al final? ¿Cree que vamos a salir adelante? ¿Cree que las dificultades desde el punto de vista social se van a resolver y vamos a encontrar un bienestar general para todo el pueblo colombiano? Sabes que yo siempre he sido muy optimista también, y a pesar de los pesares, uno encuentra que las características de todos estos colombianos, sobre todo los más sencillos, dan garantía de que si les mejoráramos las oportunidades salíamos adelante. Es un pueblo muy inteligente. Yo, cuando me contagio de esa sabiduría popular, siento un remordimiento de que todos no puedan tener las mismas oportunidades. Yo soy optimista. Tenemos un país
con mucha claridad de que hay que ser más equitativos. Hoy por hoy ya uno siente que todo el mundo quiere aportar, colaborar, por eso si todos nos responsabilizamos de este país vamos a salir adelante. Tenemos un gran presidente, tenemos personas muy capaces, cerebros que a pesar de que hay algunos fugados estarían dispuestos a volver. Yo soy optimista y todos los días me levanto más optimista y vienen los golpes y tratamos de sobrellevarlos. Y la pregunta final, seguramente se la formularon muy pequeña y ahora vamos a ver usted qué responde. Doña Lucía de la Cuesta, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Ya estoy tan viejita que ya fui lo que iba a ser, pero sin embargo quisiera gastar mi vida en ir sacando adelante tantas cositas en que trabajamos, tantos proyectos importantes y tal vez así pueda conservar la alegría, porque el deber cumplido es lo único que da la alegría y el servicio a los demás. También tenemos una gran alegría y un cariño especial para usted. Gracias por venir y aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias. Eso es, me siento muy orgullosa de los conceptos de mis hijos, de mi hermano, de Beatriz. No sabía que era tan maravillosa, pero qué rico. Un sinónimo de solidaridad, doña Lucía de la Cuesta, aquí en Perfiles. Yo pienso que cuando uno tiene claro que es hechura de Dios, vive feliz. ¿Qué más puede hacer? O sea, es un regalo la vida. Aunque en el fondo soy una mariposa, donde me necesitan voy. Yo soy optimista, tenemos un país con mucha claridad de que hay que ser más equitativos. Si todos nos responsabilizamos de este país, vamos a salir adelante. El deber cumplido es lo único que da la alegría y el servicio a los demás. También.